Saludos, 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 saludos en esta preciosa tarde. Damos gracias a Dios por su eh, presencia aquí en mi hogar en esta tarde. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Bendiciones a todos los que están conectados y también a todos aquellos que se van conectando en este momento. Bendito Dios, damos gracias a Dios. Damos gracias al Señor que ustedes, ¿verdad?, pues están aquí conmigo en esta hora para dar comienzo a este estudio que tenemos para hoy. Bendito Dios. Quiero aprovechar la oportunidad para anunciarles que estamos transmitiendo también por YouTube. El canal de la iglesia es Centro Cristiano El Buen Samaritano FL. Para aquellos que prefieran conectarse por YouTube, estamos transmitiendo también en vivo. Bendito Dios por YouTube. Así que yo soy el pastor Carlos de Jesús y reciban saludos de la iglesia, la cual el Señor me permite y me da el privilegio de pastorear, la iglesia Centro Cristiano El Buen Samaritano. Estamos ubicados en el 3521 Northwest 8 Avenida, suite número 1, aquí en la ciudad de Pompano Beach, estado de la Florida. Quiero también aprovechar en esta tarde para anunciar que este próximo domingo, primeramente Dios, estaremos celebrando el culto en la iglesia a las 5 de la tarde, como normalmente lo hacemos. Solo le voy a pedir a las personas que están escuchando en este momento y que van a visitar la iglesia, bendito Dios, si tienen programado venir al culto, les pedimos que por favor traigan sus mascarillas. También desde ya les anuncio que tendremos que tomar un poco de precaución y vamos a estar observando el distanciamiento entre una persona y la otra. Esto lo estaremos haciendo por el bien de todos, amén, por el bien de todos, pero más por cumplir con los requisitos que la ciudad impone en este caso, hasta que todo esto se haya acabado, todo esto se haya superado. Esperamos en el Señor que pronto podamos volver a la normalidad. Hay muchas personas que dicen que no vamos a volver nunca a la normalidad. Yo no creo eso. Yo creo que sí podemos volver a la normalidad. Así que oramos a Dios de que podamos nuevamente volver a lo normal. Bendito Dios. Bien, les invito a que por favor busquen en sus Biblias en esta tarde. Vamos a continuar con el estudio del libro de Mateo. Estamos en el capítulo 14 y esta tarde pensamos darle por terminado el capítulo 14, así que les voy a invitar a que por favor busquen sus Biblias en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo y buscamos el verso 22 para darle lectura en esta tarde. Le voy a dar un segundito para que usted busque su Biblia, ya sea la Biblia regular, como normalmente la conocemos, sea en el pad o en el teléfono, donde usted tenga la Biblia almacenada. En estos días hay que, ¿verdad? Pues todo el mundo tiene diferentes formas de buscar la palabra del Señor. Y muchas veces, ¿verdad? Pues muchos hermanos tienen la palabra del Señor en sus artefactos electrónicos. Bendito Dios. Yo soy de la vieja guardia y me gusta siempre tener mi palabra cerquita. Bendito Dios. Aleluya. Y me gusta cargar mi Biblia. Bendito Dios. Así que por favor buscamos en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 22.
y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y a la letra dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Oramos. Amantísimo Jesús y Padre Celestial, en esta preciosa tarde te damos gracias, Señor amado, por tu palabra, Señor, la cual hemos leído. Bendecimos tu nombre, mi Dios, y te pedimos, Señor amado, que tú pongas esta palabra, mi Dios, en lo más profundo de nuestros corazones, mi Dios. Que la podamos atesorar, Padre Santo, mi Dios amado, y que podamos traer la memoria, Padre Santo, en todo momento, Señor, para meditar en ella y para meditar, Padre Santo, en tus grandezas. Bendecimos tu nombre, mi Dios, y te suplicamos que tú hables a cada una de nuestras vidas a través de este estudio en esta tarde. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, en el estudio del jueves pasado estuvimos hablando acerca de aquel gran milagro que el Señor Jesús llevó a cabo, donde multiplicó 5 panes y 2 peces. Dice el pasaje bíblico que estábamos estudiando el jueves pasado, que después de que el Señor oró por aquellos panes y por aquellos peces, el alimento se multiplicó, bendito Dios, y se alimentó a una gran cantidad de personas. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 14, el verso 21, que los que comieron fueron como unos 5,000 hombres. Y luego aclara el verso de que esos 5,000 era sin contar a las mujeres y a los niños. Recuerdo que yo estimé al menos unas 15,000 personas. Pensando, ¿no? Suponiendo que cada uno de estos hombres, que no es a ciencia cierta, ¿no? Pero suponiendo que cada uno de estos hombres tenía una esposa, una hermana, una prima, bendito Dios, y luego cada pareja que tuviera un niño, por lo menos, eran 15,000 personas que participaron de esta gran bendición, de aquel gran milagro que el Señor Jesús llevó a cabo allí en aquel lugar, en aquella tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa fue la estimación que yo le di, unas 15,000 personas. Bendito Dios. Seguimos leyendo en el capítulo 14 del libro de Mateo. Nos encontramos ahora con un relato bien interesante de cuando Jesús camina sobre el agua. En este verso 22 dice algo, o mejor, yo podría decir que en vez de decir que dice algo, voy a decir más bien, podríamos decir que no dice algo. Este verso 22, hay algo que el verso no aclara, no especifica, pero yo considero que ese algo es de importancia y quiero hacer mención de ello en esta tarde. Fíjese que cuando Mateo escribe este verso del capítulo 14, el verso 22, él dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. La palabra que usa aquí Mateo, que yo quiero traer a colación en este día, es la palabra
enseguida. La palabra enseguida, cuando la usamos, todos sabemos que esa palabra denota urgencia, o sea, denota movimientos rápidos. Cuando le decimos a alguien, eso tienes que hacerlo enseguida, lo que en realidad le estamos diciendo a esa persona es, esto tienes que hacerlo ya. Aquí acostumbramos a decir, esto tenías que hacerlo ayer. Eso es lo que significa la palabra enseguida. Mira, haz esto, pero hazlo enseguida, hazlo rápido. Deja de hacer lo que estás haciendo y para adelante que es para allá. Amén. Y Mateo dice que Jesús los mandó a subirse en la barca rápido. Pero este pasaje no da una explicación de por qué es que el Señor Jesús le dice a los discípulos que se suban a la barca rápido. El libro de Mateo no nos da una explicación, pero si nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 15, ahí podremos darnos cuenta del por qué la prisa del Señor Jesús. El libro de Juan, capítulo 6, verso 15, nos dice, refiriéndose al mismo relato, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Este relato que acabo de leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 15, es el mismo relato que estamos tratando en el libro de Mateo. Pero un verso dice una cosa y el otro verso lo que hace es que corrobora, explica mejor qué era lo que estaba aconteciendo. Si buscamos en la palabra de Dios nos podemos dar cuenta de que aquel grupo de gente que estuvieron allí, que participaron de aquel milagro de los panes y de los peces, cuando vieron aquel milagro se quedaron atónitos, se quedaron asombrados y ellos quisieron hacer a Jesús como su rey, digamos, a la fuerza, que querían poner a Jesús como su líder, como su rey. Por eso es que vemos en el Evangelio de Mateo que Mateo especifica que Jesús les dice a ellos que se montaran en la barca enseguida. O sea, lo hizo rápido. Vamos, denle. Porque Jesús quería irse al monte a hacer lo suyo, irse al monte a orar, a buscar de Dios, a buscar del Padre. Y él no quería que aquello sucediera en aquel momento porque su hora había llegado. Y por otros motivos más también. Un poco raro, un poco irónico, porque si usted indaga un poquito, si usted lee un poco, usted estudia un poquito acerca del libro de Mateo, usted se puede dar cuenta que Mateo en su evangelio se ocupó de presentar a Jesús como un rey. Sin embargo, aunque Mateo presentaba a Jesús en su evangelio como un rey, aquí en este caso omite ese detalle de que aquella gente lo querían hacer rey a la fuerza.
Amados, el punto clave aquí es que Jesús es rey, pero Jesús no es rey por voluntad de la gente, sino que Jesucristo es rey por voluntad de Dios. Queramos nosotros, quiera el hombre o no quiera, Jesús es el rey porque así ha sido establecido por Dios desde el comienzo de todo, desde el principio, mucho antes de su nacimiento. Si usted busca en el Salmo 2, busca conmigo en el Salmo 2, vamos a leerlo. El Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. El verso 9 dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Hasta el verso 10, cualquier persona que lee este salmo, tenemos el concepto a veces de que todos los salmos fueron escritos por David, cuando en realidad no todos los salmos fueron escritos por el rey David. Pero hay veces que cuando leemos un salmo, cualquier persona lo puede leer, particularmente este Salmo 2. Y cualquiera dirá: no, pero eso era el rey David, que decía que él era el ungido de Jehová. El rey David está hablando del mismo. Yo quiero decirte que en primer lugar, ese salmo no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió. O sea, en primer lugar, no se sabe quién lo escribió. No es conocimiento común de que lo haya escrito David. En segundo lugar, fíjese en el verso 2, donde dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Luego, cuando miramos el verso 11 y 12 de este Salmo número 2, donde dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Cuando leemos este versículo 11, estos versículos 11 y 12 de este Salmo número 2, particularmente cuando leemos lo leemos en secuencia, el 11 y el 12, que sirvamos a Jehová con temor y alegraos con temblor.
Luego dice honrad al Hijo. Claramente, amados hermanos, que está hablando aquí del Hijo de Dios. Aquí no es el rey David hablando como que es él el ungido o como que es él, bendito Dios, al Hijo que hay que honrar. Se está refiriendo claramente al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Jamás y nunca eso puede referirse a ningún rey terrenal. Pero quiero que leamos ahora en el mismo libro de Mateo, capítulo 14, el verso 23 y 24. Dicen esos versos: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo quiero que usted en este día medite en estos versos. Que usted medite en estos acontecimientos que están ocurriendo. Como que una película estuviera pasando por nuestras mentes, donde vemos a Jesús y a los discípulos en aquel lugar donde ocurrió el milagro de los panes y los peces. Y una vez que todos fueron saciados y recogieron lo que sobró, muchos llegaron a la conclusión de que aquel verdaderamente era el Hijo de Dios. Quisieron agarrarlo y hacerlo rey, líder de ellos en ese momento. Líder político me refiero. Y vemos cómo Jesús despacha a toda la gente y a los discípulos le dice: móntense en la barca y váyanse y me esperan al otro lado del mar. Pensando en ese pasaje, yo puedo ver a Jesús en la montaña, en la parte alta, en el lugar de la oración, y a los discípulos abajo, en el mar de Galilea, en una tempestad, en la oscuridad y en un lugar de peligro. Yo no sé usted, amado hermano y amigo que me escuchen esta tarde, pero esto es algo semejante a lo que enfrentamos nosotros en nuestros tiempos. Nuestro Señor ha ido al Padre y está sentado a su diestra, a su derecha, y nosotros nos encontramos aquí abajo en un lugar que tal pareciera fuera como un mar todo agitado por la tempestad. Y en el lugar del peligro. Mateo 14:25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Con qué experiencia? Un milagro tras otro. La cuarta vigilia, amados hermanos, esa era la vigilia que comienza desde las 3 de la mañana hasta que
hasta que esclarece, hasta que aparece la luz del día. Dice la palabra que ahí fue cuando el Señor se dirigió hacia sus discípulos caminando sobre el agua. Algunas personas opinan que, y recuerden lo que les estoy diciendo, pongan atención, es una opinión. Pero algunos opinan que en esa vigilia será cuando el Señor vendrá a recoger a su iglesia, a levantar a su iglesia. Y piensan, no sé, porque tal vez ven este versículo de que en esa vigilia fue que el Señor fue a rescatar a sus discípulos, y de ahí deducen que el Señor va a regresar a levantar la iglesia un tipo de 3 de la mañana, 6 de la mañana. Son conjeturas, opiniones. En realidad, la palabra nos dice claramente que el día y la hora nadie la sabrá. El libro de Mateo continúa diciendo en el verso 26, del verso 26 al 31, dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dice el verso 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo no puedo ni, en mi mente no cabe ni tan siquiera la idea de ver a alguien caminar sobre el agua. No sé, hay cosas que solamente Dios puede hacer, que nuestra mente humana no puede haber ni la remota idea de cómo es que Dios, quien puede, ¿no? Porque Dios creó todo y Él puede hacer todo. Pero cómo es que Dios desafía las leyes de la física, la ley de gravedad, cómo es que Dios obra. Y como Pedro quiso caminar sobre el agua, Jesús le dijo, ven, camina. Y Pedro comenzó a caminar. La palabra nos dice qué distancia caminó Pedro.
Tampoco dice si Pedro llegó donde el maestro y era de vuelta hacia la barca que se comenzó a hundir, porque en realidad la palabra no lo dice. He escuchado muchas predicaciones donde critican al apóstol Pedro por haber pedido caminar sobre el agua, por hacer tal petición. ¿Cómo se atreve Pedro a pedirle algo así al Señor? ¿Cómo se atreve Pedro a hacer tal tipo de petición? ¿Cómo se atreve Pedro a ser tan atrevido? ¿Cómo tan... He escuchado todo tipo de cosas. Yo lo único que puedo decir es que a veces nuestra visión es pequeña y es corta. Yo tendría que felicitar a Pedro de que se atrevió a hacer tal petición y caminó, aunque fueran unos pasos en el agua, sobre el agua. Hay veces que nuestra visión es muy corta, se queda corta. A veces pienso que Dios desea ver más iniciativa en nosotros, sus hijos. Que Dios necesita ver más atrevimiento de nuestra parte. Hay veces que fallamos en ver la mano de Dios en ciertas oportunidades que se nos presentan. Y yo le atribuyo mucho eso a veces al miedo y a la falta de visión. Pero Pedro tenía una gran expectativa. Pedro le pidió a Dios algo grande y de seguro que Dios estaba mirando la disposición de Pedro, pero desafortunadamente en esta ocasión Pedro apartó los ojos de Jesús y comenzó a hundirse. Pero yo estoy seguro que Jesús estaba orgulloso de Pedro, porque Jesús, me imagino que decía: este es mi Pedro, esta es mi roca, este es el que yo voy a utilizar en el futuro para que, particularmente cuando trajo aquel gran mensaje el día de Pentecostés, el atrevimiento de Pedro era valorado por Dios. Pero Pedro apartó su mirada de Jesucristo. Óigame, y en ese momento Pedro hizo, yo creo que es la oración más corta registrada en la Biblia, porque Pedro lo único que dijo fue: Señor, sálvame. Mientras yo preparaba este estudio me reía porque Pedro lo único que dijo fue en su oración: Señor, sálvame. Hágase de pienso, imagínense que si Pedro hubiese hecho una oración más larga, se hubiese hundido. El problema de Pedro
amados, como dije anteriormente, fue apartar sus ojos de Jesús. Y no solamente apartar los ojos de Jesús, sino que el peor error fue fijarse en la tempestad que estaba ocurriendo en aquel momento. En otras palabras, amados, mientras peor sean las circunstancias a nuestro alrededor, más tenemos que mantener nuestra mirada en Cristo Jesús. Mientras peor se pongan las cosas a nuestro contorno, más tenemos que fijar nuestra mirada en el Hijo de Dios. Déjame decirte que cuando nos llega la enfermedad, cuando nos llega el problema, cuando nos llega la dificultad, ese no es el momento. Aunque en realidad no debe de haber ningún momento en el que apartemos nuestra mirada de Dios, pero cuando llega el problema y la dificultad es cuando menos debemos de apartar nuestra mirada de Cristo Jesús. Mateo 14, capítulo 14, versos 32 y 33. Finalizan este incidente. Dicen estos versos: y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Me imagino que cuando vieron el milagro de los panes y los peces, dijeron: yo creo que este es el Hijo de Dios. Pero cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua, dijeron: verdaderamente, no cabe duda, no hay lugar a que dudemos. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Y con este milagro, amados hermanos, el Señor Jesús reafirma a los discípulos, pero no solamente los reafirma, sino que también aumenta la fe de ellos para que le adoren y reconozcan que Él es el Hijo de Dios. Entonces, amados, no critiquemos a Pedro. No critiquemos a Pedro, porque a veces nosotros también quitamos nuestra mirada del Señor. Muy a menudo. Yo diría que muy a menudo nosotros quitamos nuestra mirada del Señor. Yo voy a ir terminando este estudio de hoy. Lo vamos a leer el verso 34 y 36, donde dice: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y les rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto.
y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Curioso, ¿no? Porque no he hecho mi asignación, pero me voy a atrever a decir que aquella mujer del flujo de sangre es muy probable, pienso yo, muy probable que ella hubiese escuchado acerca de los milagros que estaban ocurriendo en Genezaret, donde los enfermos solamente aspiraban por tocar el manto de Jesús, del borde de sus vestiduras, y quedaban sanos. No les puedo decir a ciencia cierta si esta gente de Genezaret supieron de la mujer del flujo de sangre o la mujer del flujo de sangre supo acerca de estos hombres de Genezaret. Pero me imagino que fuera ella, fueran ellos, pienso que estarían diciendo, wow, hemos escuchado que si tocamos solamente el borde de su manto, el borde de sus vestiduras, vamos a recibir sanidad. Déjame decirte que después de aquella tempestad, el Señor continuó haciendo frente a las necesidades y a todos los problemas que la gente tenía. Y no sabemos a cuántas personas sanó el Señor durante su ministerio aquí en la tierra, pero sí sabemos que fueron muchas. Fueron muchos los que fueron sanados por Cristo Jesús. Yo quiero decirte en esta tarde que mantengamos nuestra mirada en Cristo Jesús, porque todavía Él hoy sigue haciendo milagros. Su brazo no se ha cortado. Recuerda que Dios es el mismo de ayer, es el mismo hoy y siempre seguirá siendo el mismo. Quiero decirte en esta tarde que si todavía no has aceptado a Cristo Jesús, si no has aceptado a este Cristo de poder del cual te hablo en esta tarde, en este momento tienes la oportunidad de hacerlo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. No tengas miedo. Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. Cierra tus ojos y haz esta oración. Señor, vengo delante de tu presencia implorando tu perdón. Mi vida hasta este momento ha sido una vida de pecado. Pero en esta tarde, mi Dios amado, yo acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario por mi culpa y te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida.
Si has hecho esta oración conmigo en esta tarde, yo te voy a pedir que busques una iglesia que predique al Padre, que predique al Hijo y que predique al Espíritu Santo. Congrégate lo más pronto posible. Dios te bendiga y Dios te guarde. Será hasta el domingo a las 5 de la tarde, si Dios permite, donde estaremos una vez más predicando la palabra del Señor. Te invitamos, si vives en el área, nuestra iglesia se encuentra en el 3521 Northwest 8 Avenida, aquí en la ciudad de Pompano Beach, estado de la Florida. Por ahora solamente nos vamos a estar reuniendo los domingos en la iglesia. Vamos a continuar con los mensajes virtuales los martes y los jueves. Eso lo hacemos por motivos, ¿verdad? Pues de conveniencia, ya que hay que estar limpiando y desinfectando. Bendito Dios, y durante la semana se nos hace un poco difícil dar los cultos allí en la iglesia, pero el domingo sí nos vamos a congregar en la iglesia. Así que riega la voz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es el pastor Carlos de Jesús, a la iglesia local. Un beso, un abrazo de oso. Os amo en el Señor. Nos vemos pronto. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Saludos en esta preciosa tarde. Damos gracias a Dios por su